Bueno, queridos amigos de Hombres Transformados por Dios, soy Antonio Bonilla, pastor aquí en Jerez de la Frontera, más bien conocido por el hermano Cookie. Bueno, actualmente estoy asistiendo a la iglesia que preside nuestro hermano pastor Ángel Martínez, la iglesia Puerta del Cielo. Bueno, nuestro hermano José Manuel, pues él me ha invitado a que en estos días pueda compartir con vosotros pues la palabra del Señor, ¿no? Tenemos una semana muy especial, esta semana de Semana Santa, semana de Pasión, como a mí me gusta mejor decir, ¿no? Pero todas las conocemos por ese nombre, ¿no? Primeramente que he comentado, ¿no? Y bueno, mis hermanos, yo quiero hablar a vuestras vidas, quiero hablar a vuestro corazón y quiero que sepáis, bueno, que lo que un servidor va a comentar primeramente es que no voy a, en esta ocasión, ¿no? Esto no va a ser una predicación, sino que va a ser más bien un estudio para que comprendamos en profundidad, ¿no? Qué aconteció en aquel tiempo de Semana Santa. Hay muchos aspectos que leemos rápidamente de la palabra y lo damos por hecho, pero no sabemos el motivo, la causa que tiene aquello que se realizó, ¿no? Tanto en el Señor, nuestro Dios, y vamos a ver aspectos muy importantes. Por lo tanto, para esto, de verdad, yo quiero que este estudio pues te siente en casa, que cojas la Biblia, que cojas un papel, que cojas un boli, un cuaderno, para que puedas anotar cosas que considero que son importantes de anotar. Y luego, pues sí, ¿no? Luego también, ¿no? Para si te surge alguna pregunta, alguna duda, que podamos, Dios mediante, pues un poco aclarar alguna duda, ¿no? Que te salga al respecto. Bueno, pues vamos a hablar, y vamos a comenzar este estudio en este mes, esta Semana Santa de 2021, un año muy especial también, ¿no? Bueno, pues yo, este estudio quiero centrarme en esta semana de pasión, como he comentado, y responder algunas preguntas, ¿no? Preguntas importantes, ¿no? Primera, ¿por qué el Señor entró el domingo de Ramos, como se suele decir? Bueno, ¿por qué no entró un martes? ¿Por qué no entró un lunes? ¿Por qué no entró un jueves? Y especialmente, ¿por qué tuvo que ser en la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué no fue en la ciudad de Jericó? ¿Por qué no fue en otras ciudades importantes, ¿no? En Capernaum, o en otra ciudad importante que había en Israel en aquellos tiempos, ¿no? ¿Por qué tuvo que fue en Jerusalén? Otro aspecto, ¿no? ¿Qué era o qué se celebraba en esa semana tan importante, ¿no? Y bueno, ¿cuál era el centro de lo que se iba a celebrar? ¿Cuál era el centro, ¿no? De todo aquello, ¿no? En el cual se iba a efectuar, ¿no? Bueno, hay muchas preguntas, hay muchas preguntas que podemos hacernos en relación a esa semana de pasión, pero yo me quiero centrar en estas que he comentado antes, ¿no? Porque, mis hermanos, yo quiero que sepáis que el Señor, cada paso que hacía, cada lugar donde iba, el Señor no hizo nada al azar. Dios no dice, bueno, vamos a ver qué es lo que surge este día y vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué pasa mañana. No, mis hermanos, no. Nuestro Señor es un Dios de tiempos también, y es un Dios que nada, como he comentado, va a hacerlo así porque así, ni muchísimo menos, ¿no? Sino que todo tiene un propósito, todo tiene un plan, y sobre todo, como ahora veremos, todo tiene para el cumplimiento claramente de las profecías de nuestro Señor, ¿no? Bueno, yo quiero comenzar con esa pregunta que he comentado, ¿no? ¿Por qué el Señor tuvo que ir a esa ciudad de Jerusalén? Porque Mateo, en el capítulo 20, versículo 17, nos va a decir lo siguiente, ¿no? Subiendo Jesús, ¿dónde? A Jerusalén. Tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Claramente vemos en este pasaje cómo el Señor dice: vamos a subir a Jerusalén.
porque en ese lugar va el Señor, el Hijo del Hombre, y quiero hacer un paréntesis también. Cuando hablamos del Hijo del Hombre, estamos hablando del hombre perfecto, estamos hablando del postrer Adán, ese hombre en el cual no habita el pecado, ¿no? Y bueno, pues seguimos. El Hijo del Hombre, que decía el Señor, él sabía que iba a ser entregado y le iban a condenar a muerte todo aquello que iba a sufrir, pero el Señor lo tenía claro, lo iban a crucificar, pero que al tercer día tenía que resucitar. ¿Dónde? En Jerusalén. El Señor sabía que tenía que ir a aquella ciudad, ¿no? Mateo 26, en el versículo 2, dice también, sabéis, le decía el Señor a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. O sea, el Señor, por activa y por pasiva, el Señor sabía dónde iba, y aquí vemos una palabra, ¿no? La Pascua. Ahora veremos qué es la Pascua, ¿no? Y el Señor sabía, pues, lo que le iba a acontecer, ¿no? Todo esto va a suceder, como bien sabéis, porque es algo muy conocido, ¿no? Aquello que va a suceder en Jerusalén, ¿no? Y va a ser primeramente el cumplimiento de la profecía de Zacarías, muy conocida en el capítulo 9, versículo 9, donde va a decir, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí hay mucha riqueza en este versículo, como veremos más adelante. Pero a la pregunta, ¿no?, que nos estábamos refiriendo en el principio, ¿no? Donde la profecía decía, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Sión es un sinónimo prácticamente de Jerusalén, en el cual pues el rey, en este caso, ¿no?, el Señor, pues tenía que entrar, y los aspectos que hemos visto, ¿no?, justo, humilde, cabalgando sobre un asno, ¿no? Entonces, en definitiva, tenía que hacer en la ciudad de Jerusalén, la ciudad amada, la ciudad elegida por Dios, y dicha también por los profetas, ¿no? Hay mucho más versículos que nos hablan de que tenía que hacer en esa ciudad, pero veremos algunos más, ¿no? Pero los profetas también señalaban a esa ciudad como el lugar donde el rey tenía que entrar, ¿no? Era Jerusalén, era la ciudad, como he comentado, la ciudad elegida por Dios, era la ciudad de los patriarcas, donde se encontraba el templo restaurado por Herodes y donde se realizaban los cultos al Señor, ¿no? Los sacrificios, todos los servicios que en este caso, bueno, pues el pueblo judío le realizaba al Señor en su pueblo, ¿no? Jerusalén, la palabra nos habla que es la ciudad más hermosa de toda la tierra. El Salmo 122 nos va a decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tu puerta, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus del Señor, conforme al testimonio dado a Israel. ¿Para qué? Para alabar el nombre del Señor, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedí por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Una vez más, ¿no?, el Salmo 121, ¿no?, señala, cita Jerusalén. Nuestros pies estuvieron dentro de tu puerta, allí el lugar donde, como comentaba, ¿no?, donde allí subieron todas las tribus del Señor, conforme al testimonio, conforme la ley dada a Israel. Era el lugar para alabar a nuestro Dios. Isaías capítulo 52 nos va a decir en el versículo 1 lo siguiente:
despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén. ¿Ciudad qué? Ciudad santa. Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad elegida por Dios, la ciudad de los profetas, donde el rey tenía que entrar, donde la ciudad de Jerusalén tenía que recibir al Señor. Por lo tanto, esa primera pregunta, ¿no?, que comenzaba diciéndonos ¿por qué en Jerusalén? Bueno, pues claramente la palabra en el Antiguo Testamento pues nos señala a esa ciudad, y va a ser a esa ciudad en Jerusalén la cual el Señor se va a dirigir. Bueno, en aquella ciudad había en aquel tiempo, ¿no?, había pues una cantidad de personas impresionante, ¿no? Venían de todas las partes de la tierra, habían venido judíos de todas las partes para celebrar la fiesta, ¿no? Una fiesta importante, ¿no?, porque se estaba celebrando allí la fiesta de la Pascua, como antes leíamos también, ¿no? Esa fiesta de la Pascua que habían venido de todas las partes de Israel, y yo creo, y de fuera, ¿no?, para celebrar, para venir a la casa del Señor, a celebrar la Pascua. Una Pascua que, bueno, dicen los historiadores, bueno, que había allí más de 1 millón de personas, y creo que me quedo corto, ¿no?, para celebrar esa fiesta tan importantísima, ¿no? Bueno, ¿qué habían venido a celebrar a esa fiesta de la Pascua, ¿no? Habían venido a celebrar pues las fiestas ordenadas en la ley del Señor, en la Torá. Cuando hablamos de la Torá, hablamos de la ley del Señor. Esa fiesta de la Pascua era una fiesta ordenada en la ley del Señor, ¿no?, en la palabra, en la Torá, en el Antiguo Testamento, ¿no? Lucas capítulo 2, versículo 1 nos va a decir: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama ¿qué? La Pascua. Vemos como la fiesta de la Pascua también se le llama también lo que es la fiesta de los panes sin levadura. Y bueno, y esta es la fiesta que en aquel tiempo pues se iba a celebrar. Bueno, que primeramente, ¿no?, la fiesta de la Pascua, pero ¿qué se entendía? ¿Qué se entendía? ¿Qué concepto entendían los judíos, ¿no?, por fiesta? Porque una cosa que quiero que entendáis, mis hermanos, estamos leyendo un libro judío, con una cultura judía, escrita por judíos, y tenemos que entender que la cultura también del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, cuando vamos a la palabra. Entonces ellos eran muy explícitos, ¿no? El pueblo de Israel era muy explícito, y sobre todo porque el Señor le había dado esa ley, ¿no? ¿Qué entendían ellos por fiesta? Bueno, pues fiesta significa moverse en círculo, ¿no? No es algo que se celebra ahora y ya no se celebra más, no, sino era algo cíclico. Ellos entendían por fiesta moverse en círculo, pero algo cíclico, perdón. Era un marchar en una profesión sagrada, era celebrar, era danzar, era celebrar una fiesta solemne, importantísima, solemne, especial. La palabra fiesta nos cita también un tiempo señalado, un ciclo, un año, una asamblea, un tiempo determinado, un tiempo preciso, un tiempo fijado y señalado por Dios. Y hermano, Dios no le dio la fiesta, ¿no?, a su pueblo Israel para enseñarle acerca de la muerte, la sepultura y la resurrección del Mesías por el poder del Espíritu Santo.
y la resurrección de los muertos, la coronación del Mesías, las bodas del Mesías y la tribulación y la segunda venida del Mesías y el milenio. Fijaros lo que acabo de comentar. Con ese propósito están puestas las fiestas para hablar, lo vuelvo a repetir, las fiestas están para enseñar acerca de la muerte, la sepultura, la resurrección, el poder del Espíritu Santo, o la venida, mejor dicho, la resurrección, la coronación del Mesías, las bodas del Mesías, la tribulación, la segunda venida, el milenio. Fijaros, ese es el propósito de las fiestas, ¿no? Y bueno, las fiestas, Colosense nos va a decir algo muy importante en el capítulo 2, versículo 16 y 17 nos va a decirse: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. O sea, la fiesta estaba anunciando, se estaba celebrando prácticamente algo que iba a acontecer. O sea, la fiesta era una sombra, y una sombra no se ve bien, no te muestra la realidad de lo que tú estás viendo, sino es una imagen, pero una imagen que te va a proyectar aquellas cosas que van a venir, como ahora veremos también cuando entremos en la Pascua, que nos va a hablar del Cordero. Era una sombra de lo que estaba aconteciendo, pero era proyectándose a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor, como ahora veremos. Y las fiestas son sombra de lo que ha de venir, en una primera instancia y luego en una segunda instancia, porque las fiestas, sobre todo son todas, la mayoría, ya algunas se han cumplido, pero las fiestas son fiestas también, como veremos, son fiestas proféticas, ¿no? Las fiestas son símbolos, ejemplos, como acabo de comentar, proféticos, que nos muestran los acontecimientos venideros en el plan de la redención de nuestro Señor. Dios nos dio la fiesta, como estoy comentando, para que podamos aprender, comprender el plan divino de la redención y acerca de nuestra relación personal con el Señor, ¿no? Seguimos hablando, mis hermanos, porque es importante que entendamos muy el concepto de fiesta, ¿no? Vamos, una fiesta, esto genial. No. La proyección y el significado de esta fiesta, yo creo que está quedando bastante claro, ¿no? Las fiestas, como parte de la ley de Dios, ¿no? Son las que nos enseñan, ¿no? Y nos van a guiar, sobre todo al Mesías, ¿no? Las fiestas, y no me paro de decirlo, nos señalan al Mesías, al plan que Dios tiene para el mundo a través del Mesías. Y hermano, el Señor va a venir a cumplir todo lo que está escrito de Él en las fiestas, en el Antiguo Testamento, ¿no? El Señor lo va a decir claro, ¿no? En Lucas, en el capítulo 24, a mí me encanta este pasaje, ¿no? Versículo 44 al 46, fijaros lo que va a decir el Señor. El Señor le va a decir a sus discípulos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, fijaros, en la ley de Moisés, en los 5 primeros libros, la Torá, en el Pentateuco, perdón, en los profetas, ¿y qué? Y en los salmos. Estamos hablando prácticamente del Antiguo Testamento, ¿no? Completamente, ¿no? De esos 39 libros, ¿no? Y dice el Señor: entonces el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿De qué Escrituras estamos hablando? Del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos.
que nos hablan de quiénes, del Mesías, que en las fiestas nos hablan y nos proyectan a quiénes, al plan divino de Dios, que son sombra y figura de qué, de lo que tiene que venir. Fiestas que algunas se cumplieron y otras que se tienen que cumplir aún, como ahora veremos. Hermano, comentar una cosa muy importante. Las fiestas son todas fiestas agrícolas, como ahora veremos. ¿Por qué? Porque Dios dio de lo natural, de las fiestas del campo que vamos a ver, Dios de lo natural nos lo va a explicar y lo tenemos que aplicar a lo espiritual. Estudiar lo natural para entender lo espiritual. Entonces, mis hermanos, para todo esto vino el Señor a Jerusalén y a estas fiestas. Fiestas que, como he comentado, había que celebrar cada año para recordar el significado de cada una de ellas. Cada año había que recordar, el pueblo de Israel tenía que estar recordando en las fiestas que ahora veremos, ¿no? Hermano, las fiestas, yo quiero que primeramente deciros que las fiestas están divididas en dos partes principales o en dos partes importantes, ¿no? Y están las fiestas de primavera y están las fiestas del otoño. Las fiestas de la primavera nos van a hablar, nos van a hablar acerca de ¿qué? De la primera venida del Mesías. Por eso yo decía antes que son fiestas que ya se han cumplido y han tenido un cumplimiento. Se han celebrado, pero ya han tenido un cumplimiento. Pero luego hay otras fiestas que son las fiestas del otoño, que esas sí nos van a hablar, esas no se han cumplido y son las que nos van a hablar de la segunda venida del Mesías, del Señor. Algo, como he comentado, ¿no? Que no ha acontecido, ¿no? Hermano, las fiestas eran cada vez que se reunían eran algo público, ¿no? Y las fiestas eran ensayo. Eran un ensayo, eran repaso. Es dar un vistazo al pasado, pero que con una vista al futuro. Y sobre todo, lo que antes también leíamos, ¿no? Las fiestas eran santas para el Señor, fiestas apartadas para Dios, ¿no? Importantísimo que entendamos, ¿no? Que las fiestas que celebraba el pueblo de Israel eran fiestas apartadas y sobre todo santas para el Señor. Bueno, yo creo que espero que vayáis cogiendo y estando atentos a lo que estoy comentando. He comentado primeramente, mis hermanos, el asunto de Jerusalén, la importancia que de esa ciudad, el motivo por el cual el Señor entró en Jerusalén, y estoy hablando del significado de las fiestas, ¿vale? Que no era una fiesta así porque así, sino con un claro propósito, el cual os acabo de comentar, ¿no? Es importante, mis hermanos, recordar que, bueno, las fiestas es una unidad completa, ¿no? Todas, ¿no? Las fiestas nos van a enseñar y nos van a revelar acerca del plan completo de Dios, O sea, y me anticipo, ¿no? En estas 7 fiestas que vamos a leer, ¿no? Porque es imposible de verla hoy, ¿no? Pero nos van a hablar de el plan completo de Dios. Nos van a hablar de esa primera venida, como antes he dicho, y de qué, y de la segunda venida. Pero cada fiesta, de estas 7 fiestas, cada una enfoca un tema muy específico, ¿no? Y bueno, para poder comprender en cabalidad y apreciar la fiesta, es importante, mis hermanos,
entender lo que decía, ¿no? El calendario bíblico que Dios estableció, porque lo vuelvo a decir, estamos leyendo un libro con una cultura muy especial, el pueblo de Israel, y Dios, en este pueblo de Israel existen dos calendarios principales en la palabra, ¿no? Está lo que es el calendario civil, que es el dado en el Génesis, ¿no? No vamos a detenernos en esto, ¿no? Y luego está también el calendario religioso, ¿no? El calendario civil, que es el primer día del año, pero civilmente, ¿no? Que prácticamente no es utilizado desde el Génesis, ¿no? Y luego, como he comentado, ¿no? El segundo calendario, que es sí donde nos vamos a centrar, ¿no? Es el calendario religioso, ¿no? En Éxodo 12, como veremos, este sí nos habla del calendario religioso en el cual nos vamos a detener, ¿no? Otro aspecto importante, mis hermanos, otro aspecto importante, y quiero que vamos a ver, así sí, aquí lo estoy viendo, ¿no? Pues son muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, nuestro día, el día nuestro, pues comienza a las 12 de la noche, ¿no? A las 12, pues, y un minuto, pues comienza ya prácticamente el día siguiente. Bueno, en el pueblo de Israel, el día comenzaba a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, y era llamada ellos no van a decir a 7, la 8, no son la primera hora, la segunda hora, la hora segunda, la hora tercera, la hora cuarta, la hora quinta, etcétera, etcétera. Pero ¿a qué hora comenzaba el día? A las 6 de la tarde, no a las 12 como nosotros, a las 6 de la tarde. Por eso, por tanto, hermano, cuando leemos la Biblia, la palabra, ¿no? A nuestro horario, o cuando leemos la Biblia, por ejemplo, sabemos de que el Señor murió a la hora 9, pues tenemos que sumarle que 6 horas más, 9, 10, 11, 12, 1, 2 y 3 de la tarde, que es la hora que la palabra nos muestra en el cual murió nuestro Señor. ¿De acuerdo? Vale. Otro aspecto importante, el primer día de la semana para el pueblo de Israel no es el lunes, es el domingo, ¿vale? Para nosotros sí, pero cuando leemos la palabra tenemos que entender también este aspecto importante, ¿no? Bueno, hemos hablado de la fiesta, hemos dado estos datos importantes, ¿no? Y ahora, como he comentado, ¿no? Hay un total de 7 fiestas, ¿no? Que es el número divino de la perfección y la plenitud en la Biblia, ¿no? Pero Dios, el Señor va a dividir en 3 épocas, aunque yo la pondría más bien en 2, como he dicho, ¿no? En 3 épocas, porque ahora explicaré, ¿no? Porque hay una prácticamente intermedia, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son esas fiestas, no? Como he dicho, las 4 primeras fiestas que ahora veremos, ¿no? Son las llamadas fiestas de la primavera, fiestas agrícolas, llamadas también las fiestas de la lluvia temprana, ¿vale? Comenzaban en el mes llamado de Nisan o de Abib, que coincidiría con nuestro marzo o abril, que son las lluvias tempranas, ¿vale? Estas son las fiestas, y ¿cuáles son estas fiestas, no? Esta primera parte, ¿no? Está la fiesta de la Pascua, está la fiesta que es la que celebró el Señor, la fiesta de los panes y levadura también, y primicia, donde se encuentran, como he dicho, en el mes de Nisan, nuestro mes de marzo, abril, que es el primer mes del calendario, una vez más, religioso en primavera. Luego tenemos esa fiesta intermedia, que es la fiesta de la semana, la fiesta de Shavuot, que todos la conocemos como la fiesta de Pentecostés. Pentecostés, ya te anticipo, ¿no? Que significa 50, ¿vale? Y se celebraba durante el tercer mes,
que normalmente cae en el mes de mayo, casi siempre cae en mayo. La fiesta de Pentecostés, bueno, para que me entendáis, mis hermanos, pues yo sé, ¿no?, que os vaya a entre paréntesis, la fiesta del Rocío siempre se celebra, ¿qué?, en Pentecostés, a los 50 días del Señor resucitó, ¿no? Evidentemente que no tiene nada que ver, absolutamente, ¿no? Porque para mí es una blasfemia, ¿no? Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo, ¿no? El cumplimiento de la promesa del Señor, ¿no? Bueno, seguimos. Las otras tres siguientes fiestas, ¿no? Hemos visto 4. Las otras 3 siguientes, las llamadas fiestas, ¿qué?, del otoño o de la lluvia tardía. Esta que comenzaba en el mes de Tirsi, llamado, ¿no?, que sería nuestro mes de septiembre o octubre, ¿no? Y tenemos estas 3 fiestas, que son las fiestas de las trompetas, la fiesta de la expiación y tabernáculos, ¿no?, que se celebraba en el mes séptimo, caen en otoño. Bueno, hermano, prácticamente las 4 primeras fiestas que hemos visto, la Pascua, la levadura, las primicias y el Pentecostés, son fiestas, hermano, que se han celebrado, se celebraron y tuvieron ya su primer cumplimiento en nuestro Señor, como ahora veremos claramente. Pero la siguiente fiesta que acabamos de leer, lo vuelvo a repetir, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la expiación, prácticamente son fiestas en que aún no se han cumplido. Son fiestas por cumplir, son fiestas proféticas. Bueno, si hay bueno, antes que nada decir que, bueno, que la Biblia, ¿no?, en Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, nos va a decir algo importante, ¿no? 3 veces cada año aparecería todo varón delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere. ¿Para qué? En las fiestas de los panes sin levadura, en las fiestas solemnes de la semana y en las fiestas de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías, ¿no? La entrada triunfal del Señor en ese domingo llamado de Ramos, que va a tener lugar en la primavera, y en la primera de esas 3 fiestas del Señor. Fiestas que son agrícolas, y es una de las más importantes que ella, la Pascua. Y vamos a ver un pasaje en el cual nos va a hablar claramente de estas 7 fiestas, que lo que voy a hacer va a ser leerla, ¿no? Porque ya no da tiempo, ¿no?, de entrar en profundidad para estudiarla, ¿no? Pero Levítico capítulo 23 nos va a hablar claramente de estas 7 fiestas las cuales celebraban el pueblo de Israel. Fiestas que tenían que celebrar en Jerusalén. Fiesta cíclica, fiesta que hablaban del plan completo de nuestro Señor, un plan profético, un plan para hablarnos también de esas fiestas que eran sombra y figura de lo que había de venir. Y Levítico 27, lo voy a leer, mis hermanos, esa fiesta, ¿no? Dice Levítico capítulo 23, dice lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 23, versículo 4, dice: estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones como santas, a las cuales convocaréis cuando en su tiempo, ¿no? Había un tiempo claro y específico, ¿no? Y vamos a comenzar a leer. Dice: en el mes primero,
y bueno, y me quiero anticipar, ¿no? El mes primero de la fiesta religiosa era en el mes, para el pueblo de Israel, era el mes de abril. En abril comenzaba el calendario religioso en el cual se tenían que celebrar las fiestas del Señor. Y en ese mes de abril, por eso el Señor, la Pascua se celebra en abril, porque es el mes primero, ¿vale? Ahora, fijaros, dice, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. ¿Qué día era la Pascua? ¿El día qué? El día 14. O sea, que es lo que estoy comentando, ¿no? En sus tiempos, en sus horarios. El Señor no hacía nada al azar ni nada, ¿no? Ni el pueblo de Israel, evidentemente, ¿no? En el mes primero, a las 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. La Pascua comenzaba el día 14. Importante, entre las 2 tardes. Hermano, vaya de antemano claramente que la palabra ya lo mostraré, nos habla de que Cristo es nuestra Pascua. Y no me quiero anticipar a esto, ¿no? Cristo es nuestra Pascua, y la Pascua se tenía que celebrar ¿cómo? O sacrificar ¿qué? Entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes. Una tarde. El mediodía era las 3 de la tarde. El día siguiente comenzaba a las 6 y la tarde comenzaba a las 12. Entre las 12 y las 6 de la tarde, ¿qué hora era? Las 3 de la tarde, la hora novena. Por eso el Señor, hermano, me estoy anticipando, muere ¿a qué hora? A la hora novena, entre las 2 tardes, porque Cristo es nuestra Pascua. Seguimos. Dice, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura del Señor. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día de esta fiesta tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis al Señor 7 días, ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Recapitulando, ¿cuándo comenzaba la fiesta de la Pascua? El día 14 del mes primero, del mes de abril, mes de Abid, para que lo entendáis, el 14. Esa es la primera fiesta. La segunda fiesta, ¿la fiesta qué? De los panes sin levadura, ya la explicaremos, ¿vale? Una fiesta que había que estar durante 7 días, y dice el versículo, y eran días, tanto el día 14 como el día 15, eran días santo, no se podía realizar ningún trabajo. Y dice el versículo 9, y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y segáis su mies, traeráis sacerdote una gavilla, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. O sea, me repito, hermano, estamos hablando de ¿qué? De fiestas agrícolas, fiestas del campo, que luego Dios no va a hablar de ellas, de lo natural, nos va a hablar lo espiritual, ¿vale? El sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la meceréis. Fijaros, mi hermano, esa gavilla, si la gavilla no se ofrecía después del día de reposo, el pueblo el pueblo no era acepto. La gavilla, esa primer fruto de la tierra, y creo que me estáis entendiendo, tenía que salir de la tierra ese primer fruto después de la Pascua, después
después de la Pascua y después de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y qué dice la palabra? El día siguiente, ¿de qué? Del día de reposo se tenía que presentar la gavilla. Dice, versículo 12, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto al Señor. Su ofrenda serán 2/10 de ella, flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida al Señor, de olor grato, y su libación será de vino, y la 4ª parte de 1 hin. No se podían presentar delante del Señor con las manos vacías. Versículo 14, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta el mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda a vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Hemos visto 3 fiestas: la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de ¿qué? De las primicias, la fiesta donde se ofrecía el ¿qué? En la gavilla, en ese primero fruto de la tierra, en que si no se presentaba ese primer fruto de la tierra después del día de reposo, hermano, ¿y cuál es ese día de reposo? Después del día de reposo viene ¿qué? Para que me entendáis, el primer día, el día de reposo es el sábado, y luego es el ¿qué? El domingo. El domingo, después del día de reposo, viene ese primer fruto de la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo, la primera gavilla, primicias para Dios, como diría Primera de Corintios 15, si no mal creo recordar. Y fijaros, y seguimos leyendo, hermano, esa primera parte, las fiestas de la primavera, ¿vale? Y dice el versículo 15, y contaréis desde el día que sigue del día de reposo, desde el sábado, desde el día en que ofrezcáis la gavilla de la ofrenda mecida, desde el domingo de resurrección, desde el domingo, ya lo estoy diciendo, desde el día que se ofrezca la gavilla, el domingo, que es el día después del día de reposo, ¿qué dice la palabra que hemos leído? 7 semanas serán cumplidas, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis que 50 días. Entonces ofreceréis que el nuevo grano al Señor, una gran recolecta. Después de los 50 días en los cuales se ha ofrecido ¿qué? La gavilla. Viene el ¿qué? Esa fiesta que estamos hablando, ¿qué? La fiesta del Pentecostés, mis hermanos. El nuevo grano, ofreceréis el nuevo grano al Señor. Mucho fruto para Dios, mucho fruto recogido de la tierra. Y hermano, ese nuevo grano que Dios ha derramado, esa lluvia temprana, nos está hablando de la venida del Espíritu Santo, que tuvo lugar, ¿cuándo? En la fiesta de Pentecostés, mis hermanos. Y luego están estas son todas las fiestas de la lluvia temprana, la fiesta de la primavera, estas 4 primeras fiestas. Y luego están en la fiesta de ¿qué? Del otoño, o de la lluvia tardía, ¿no? Y bueno, para no alargar esto, mis hermanos, esto lo podéis, lo leo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Lo vemos aquí en el versículo 23, y dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Aquí tenemos que la primera fiesta de otoño de la lluvia es la fiesta de las trompetas. No podemos entrar en el significado, ¿no? Y dice también, luego la otra fiesta, también habló el Señor a Moisés diciendo, a los 10 días del mes séptimo será el día de ¿qué? De la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al
Señor. Está hablando en el día del perdón nacional, el llamado día de Yom Kippur, el día del perdón. Y luego, en la última fiesta, dice el versículo 34, habla a los hijos de Israel y dile: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Sukkot, llamada también así, tabernáculo. Por 7 días se celebrará. Estas son las 3 fiestas de otoño, fiestas agrícolas también. La fiesta, como he comentado, de las trompetas, del día de la expiación o Yom Kippur, y la fiesta de los tabernáculos. Yo quiero terminar este estudio aquí, porque el Señor, mis hermanos, una de las cosas, como veremos mañana, ya vino ¿para qué? Para celebrar, fue a Jerusalén, porque estaba establecido por el Señor en su palabra. Fue a celebrar ¿el qué? Una fiesta. ¿Por qué? Porque las fiestas estaban ordenadas en la palabra. Las fiestas tenían un cumplimiento profético en el Señor, en Él mismo. Esas fiestas en las cuales nos hablan del plan y del plan completo de nuestro Dios, ¿no? Esas fiestas que son sombra y figura de lo que ha de venir. Esas primeras 4 fiestas que hemos visto muy rápidamente han tenido ya un cumplimiento en la palabra, y el Señor fue a cumplir esa primera fiesta, esa fiesta llamada de la lluvia temprana, fiestas de la primavera, ¿vale? Mejor dicho, el Señor viene a cumplir esa fiesta, y sobre todo el Señor viene a cumplir ¿el qué? La fiesta de la Pascua. Y hemos visto también la importancia de los días, la importancia de la hora, que yo creo que hay que tenerla muy importante. Mañana, con la ayuda del Señor, entraremos un poco más en profundidad en la fiesta de ¿qué? En la fiesta de la Pascua. Hermano, que Dios te bendiga, y bueno, espero que puedas absorber esta palabra. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana, mi hermano. Un abrazo para todos.